Muy buenas, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar del libro Pensar con Claridad de Sean Parris. Pensar con Claridad o Clear Thinking. Lo vamos a hacer con Ángel Alegre. ¿Qué tal? Bienvenido, Ángel. Hola Adrián, un placer estar aquí hoy contigo. Muy bien. Hace poco, ¿no? Que te lo has leído, porque de hecho ha salido hace nada. ¿Qué te pareció el libro, Ángel? Sí, me lo acabo de terminar. Yo me lo he leído la versión en inglés en el Kindle, así es que a lo mejor tú utilizas los términos en español que no sé cuáles son porque no me he leído la traducción y yo los traduzco como me salga a No, mí, está bien, está pero, bien. Así lo pero tenemos las dos. así tenemos las dos versiones. Y es un libro que, bueno, yo llevo siguiendo a Shane desde hace tiempo en su web Farman Street, en su blog, y diría que es un libro que me ha gustado, pero que tampoco me ha enamorado. Ha sido un libro que me ha cambiado la vida y que volveré a leer 3 veces, ¿no? Como un libro en el que he encontrado explicaciones, ideas interesantes y que ha puesto por escrito algunas cosas que yo ya conocía o pensaba y que creo que siempre están bien recordar, pero como digo, no es un libro que creo que me marque, que marque un antes y un después en mi vida. Yo creo que a lo mejor te ha pasado como a mí, que ya habías leído cosas parecidas. O sea, eh, bebe de muchos libros, que de hecho la mayoría los hemos hasta comentado por aquí. Tiene, por suerte tiene algunas cositas distintas. Hábitos atómicos. Bebe. El sutil arte casi todo te importa una mierda, de Mark Manson. Bebe también de Charlie Munger, de recientemente fallecido, de Poor Charlie Salman, al que le dedicamos 2 podcasts. Mira, es que además en el propio libro están estos escritores, mira, Ryan Holiday, porque habla también un poquito de estoicismo. Pues todos estos escritores que estamos comentando están precisamente en la portada y la contraportada del libro, ¿no? Es como que ha hecho una especie de recopilatorio y dando un poco su punto de vista a todos estos libros. Y también me pasa que yo ya me leí el de Piénsalo otra vez, de Adam Grant, no sé si te lo has leído. No, no me lo he leído. Lo tengo comprado, pero no me lo he leído. Pues claro, el problema es que lo comparo, ya que los nombres son parecidos, Pensar con Claridad, Piénsalo otra vez, y ese me gustó más. Y ese me dio ideas mejores y, claro, cuando comparas con un libro que es muy bueno, pues a veces es el problema. O grandes escritores que escriben un libro y luego el siguiente y dices, bueno, pero claro, porque habían escrito un libro muy bueno. Si lo comparas a todos los libros en general, pues dices, pues está bien. Todo depende de lo que hayas leído antes, a lo mejor. A ver, yo creo que en el caso de Shane tiene sentido que el libro sea así, ¿no? Como que sea como una mezcla de muchas fuentes combinadas y desde su punto de vista, porque su blog es eso. Realmente en su blog el trabajo que lleva haciendo él es coger las ideas de los mejores pensadores y contarlas un poco a su Mm. manera o coger las partes que más le han llamado la atención y demás, ¿no? Entonces tiene todo el sentido del mundo que el libro sea así. Pero yo cuando lo he leído, no sé si tú has sentido lo mismo, que a veces me ha dado la impresión de que ha sido un libro como forzado, ¿no? Yo lo que me he imaginado es que como este es amigo de James Clear, de Mark Manson y de todos estos, ha visto que todos sus amigos estaban sacando libros y como que se ha visto un poco él obligado a sacar un libro él, ¿no? Del estilo, bueno, No, ya tenía no más libros. no del estilo, ¿no? Como que, bueno, tienes los de modelos mentales, pero este concreto como que ¿qué es eso, no? Realmente no es un libro como Atomic Habits, ¿no? Que es un framework muy concreto para resolver un Ujú. problema o un libro con ideas súper novedosas. Es más como una curación de ideas a las que le ha Un dado un tema conductor recopilatorio. bastante general, que es pensar más claro, que ahí puedes meter prácticamente de todo. Entonces creo que no queda un libro tan redondo como eso, como un Atomic Habits, ¿no? Y luego al final, por ejemplo, en los últimos capítulos que mete los cuadraditos estés con el principio de root cause principle, de definition principle, ¿no? Y como a mí cuando lo he visto es como de pronto se pone a meter esto que no lo ha metido en la primera parte del libro, es como lo ha Ya. metido porque es algo que le ha dicho el editor que esto queda bien y que se lleva hoy en día, ¿no? Me ha dado esa sensación, igual estoy totalmente equivocado y no quiero decir que eso haga el libro peor, ¿no? Simplemente que frente a otros libros que dice, joder, este libro, esta persona, como que es un libro que llega creando en su cabeza 20 años y que tenía que sacarlo porque si no, no dormía Ya. por la noche. Este ha sido más como, bueno, ahora que toca, escribir un libro. Pues venga, voy a coger aquí estas ideas que tengo de otros sitios, pum, las combino, les doy una estructura, las ordeno un poco y publicamos, ¿no? Ujú. Sí, puede ser. Bueno, esa sensación me dio con The Great Mental Model, su otro libro, que también lo comentamos por aquí.
y me da un poco esa sensación también. Que de hecho, si lo comparo con... A mí me ha gustado más este que el otro, no sé si te lo leíste, el primer volumen, vaya. No, lo tengo en audiolibro y también lo tengo a medias. Y, y ese me decepcionó comparado a este, porque en este al menos hay ejemplos que no había leído en ningún otro lado. El otro era todo, hasta los ejemplos, ¿no? Eran más de lo mismo, entonces me pareció menos original. Pero si quieres podemos ya empezar un poco, ¿no? A hablar del libro, entrar en materia, en ideas. Aunque lo que él dice, tanto al principio como al final del libro, es el punto como diferencial, porque habla de casi todo es toma de decisiones, de juicios, ¿no? Que, que la mayoría de veces tomamos decisiones sin ser conscientes. ¿No? Que dice que la mayoría de libros pues te dicen, ¿no? Cuando tienes que comprar una casa, casarte, grandes momentos, pero que la vida realmente no se define por esos grandes momentos, decisiones, sino por el día a día. No te das cuenta y empiezas a discutir con tu pareja. Ahí has tomado una decisión. Inconscientemente has tomado una decisión. O cuando quieres demostrar que estás en lo cierto, ¿no? Y te pones cabezota. Ahí estás tomando una decisión también. Y entonces él dice que todos esos pequeños momentos se van acumulando y que hace la gran diferencia entre la gente que no pierde el tiempo con eso y ese ruido con la gente que sí, la mayoría de gente que se dejan llevar o por el momento o por su biología. Sí. Un poco, no sé qué piensas tú, porque yo creo que ese sería como el punto distinto o el que él quiere destacar. Sí, esa parte me pareció interesante, lo estuve reflexionando. A ver, yo pienso que las grandes decisiones también son muy importantes, entonces al final no sé qué cuenta más y al final en mi cabeza, pues esos comportamientos del día a día, casi que más que dentro de decisiones, no sé si los encajaría más en hábitos o en comportamiento o en personalidad más que en decisiones, ¿no? Yo cuando pienso en decisiones pienso en algo como más, quizá más grande, pero obviamente tiene su punto de razón, que todas esas micro decisiones, podemos llamarlas, ¿no? Que además dicen los expertos que son, yo que sé, 5.000 por día, algo así, yo he leído alguna vez la estadística y es una Mm. barbaridad, que son súper importantes, pues igual que son nuestros hábitos y demás. Pero a mí de esa parte me llamó más la atención una idea del principio que también dice justo después de eso, ¿no? Que dice, es más importante el decidir desde una buena posición que el saber decidir bien, ¿no? Como tú al final puedes ser el tío más inteligente teniendo todos los frameworks de decisión, que si estás apretado por el dinero o por las circunstancias, como que muchas veces te vas a ver obligado a elegir en una dirección que a lo mejor no es la que quieres, pero no te queda más remedio, ¿no? Pues lo típico, si tienes unas inversiones y te quedas sin pasta y tienes que vender, ¿no? Y a lo mejor tienes que vender cuando está a menos 40%, pero es que no te queda otra porque es eso o no puedes pagar el alquiler, ¿no? Y que al contrario, ¿no? Que si tú estás en una buena posición, pues con tiempo para pensar, con diferentes opciones a tu disposición, sin presiones de ningún tipo, como que es mucho más fácil decidir, que no tienes que ser tan listo, ¿no? Y esto es un poco lo que dice Taleb también, ¿no? Que él habla de que al final el decidir es como, si tú te organizas para poder elegir a posteriori cuando está claro cuál es la opción buena, pues no tienes que ser muy inteligente para decidir, ¿no? Y esa siempre me ha parecido una idea bastante potente. Sí, claro, si esperas mucho, claro, obtendrás la información, pero ya el momento ya habrá pasado, o sea, tienes que tomar la decisión antes. Eso, ¿no? En la vida real, por así decirlo, es cuando realmente tienes que... No es así, no tienes toda la información, ni puedes esperar todo el tiempo que quieras, eso pocas veces ocurre. Em, pero volviendo un poco a esto que decía yo de la biología, me gustó una de las ideas que dice que muchas veces estamos como defendiendo nuestro territorio. Cuando discutes con otra persona, quieres tener razón, o cuando estamos conduciendo, creo que es lo más primitivo, ¿no? Cuando conducimos, creo que hasta la gente más calmada, luego la ves conduciendo, a veces, ¿eh? Y alucinas, ¿no? Dices, ¿es la misma persona? Y no deja pasar al otro o lo que sea, o pita, es flipante. Y entonces esa idea me gustó porque
se puede extrapolar a muchas cosas. ¿Por qué defendemos tanto nuestras ideas? ¿Por qué discutimos tanto? ¿Por qué queremos tener la razón? Que también dice, hay una diferencia entre querer tener la razón, ¿no? O querer, o sea, querer pensar que tenemos la razón a realmente buscar la razón. Si vas con ese otro mindset, que ahí tienes que hacer una parte ya, un trabajo tuyo más racional para luego convertirlo en un hábito, ya es muy diferente. Cuando escuchas a otra persona y dices, ah, pues tienes razón, yo pensaba y estaba equivocado. ¿Cuántas veces ocurre eso? Es difícil, ¿no? Y Totalmente. realmente eso es lo que tendríamos que buscar, pero claro, es biología, es defender nuestro territorio, es defender lo nuestro, porque hasta hace 4 días era supervivencia. Si no defendías lo tuyo, pues ya no eras el jefe de la tribu o el de la tribu de al lado se te cargaba, básicamente. Esa parte del libro para mí es de las mejores, de las que más me gustó, la de los 4 defaults, ¿no? Los 4 instintos que nos hacen que dan lugar a nuestros comportamientos automáticos por defecto, y concretamente eso que dices del territorio, pues era algo que nunca había leído y que subrayé, ¿no? Porque dije: "Joder, pues nunca lo había pensado", ¿no? Que esto que no ya claro, lo del territorio ahora ya no tiene sentido, salvo que alguien te entre a tu casa a robar, pero en el fondo todos tenemos un territorio como que no se ve, ¿no? Por decirlo así, y por eso reaccionamos así. Y eso es una de las cosas que yo marqué. La verdad es que esa parte está súper bien del libro. Yo me sentí súper identificado con muchos de estos ejemplos, incluido el que tú comentas, ¿no? De cómo a veces seguimos empeñados en seguir por un camino que es equivocado y que tenemos pruebas delante de nosotros de que está equivocado, pero aún así, con tal de no reconocer, de ser cabezones, ¿no? Esto es el ser cabezón de toda la vida, que no, que esto está bien, pum, 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 hasta que ya llega un momento que ya es que es tan claro que al final ya tienes que ceder, ¿no? Pero normalmente acabas pagando un precio mucho más alto por esperar a que llegue ese momento donde ya es que ya, por mucho que insistas, ya no lo puedes justificar, ¿no? Y creo que esto a mí, por ejemplo, me ha pasado con inversiones, de que he hecho inversiones equivocadas, pero tú te cuentas a ti mismo una historia de no, esto va a cambiar porque seguro que no sé qué, pero llega un punto que estás durmiendo mal por la noche, que estás viendo que eso sigue bajando, que no sé qué, y dices, mira, ya está, me he equivocado, voy a asumir las pérdidas, vendo y fuera. Y cuando lo haces es con una tranquilidad bestial, pero es un comportamiento súper común. Sí, es una mezcla, ¿no? De defender el territorio, de sesgo de coste hundido, de ego, De ego, sí. una mezcla de todo esto. Y creo que en las inversiones mucho por relato. Si te dejas llevar mucho por el relato, está bien el relato para vender tú la inversión a otro, porque si no, no te la compran. Es mucho más difícil. Pero si tú compras un relato, cuidado, porque los relatos siempre se dejan aristas, se dejan cosas y además la historia no tiene un final. Sigue escribiéndose esa historia y la historia puede cambiar. Entonces el relato puede cambiar y tú a lo mejor no te has dado cuenta a tiempo. Pero también es por otro hecho que lo dice Shan, es el de en la inercia, que ese también es un punto que me gustó, que no se comenta tanto y es muy cierto cómo seguimos haciendo cosas, ya no es por sesgo de costundido, sino por la propia inercia y por el miedo, por que siempre has estado en ese trabajo o siempre has estado haciendo lo que sea, un blog, un podcast o siempre has estado estudiando de una forma por pura inercia. Por eso también a veces las empresas cuesta los cambios de ciclo, ¿no? Por esa inercia, por eso hay esas burbujas, por la pura inercia, porque cuesta mucho hasta que no hay un gran golpe, eh, no cae el mercado o no hay ya unos números muy rojos, esa empresa no cambia de actitud o de sector o dice, no, vamos a cerrar el chiringuito y ya está. Sí, al final todos estos 4 defaults, ¿no? Están conectados entre sí, y eso lo dice Shane, ¿no? Aquí, por ejemplo, con lo de la empresa, pues puede ser una mezcla de ego y de inercia, eh, pero sí, desde luego la inercia es una al final para cambiar cualquier cosa siempre hay una fricción, y si hay fricción, pues nos cuesta, ¿no? Como que la necesidad de cambiar tiene que ser más fuerte que esa inercia. Y esto yo, por ejemplo, lo veo mucho con alumnos míos con el tema laboral, que es más difícil dejar un trabajo cuando ese trabajo
no te mola, pero tampoco estás mal, estás cómodo, estás ahí. Esto también lo comenta Shane en el libro. Él lo llama en inglés the zone of average, ¿no? Como la zona sí, de la media, ¿no? Y estás ahí que no estás bien, pero tampoco estás del todo mal. No duele mucho, ¿no? Entonces no haces nada. Mientras que si estás súper agobiado, que el jefe te trata mal, que ya no puedes más, ahí tus ganas de salir de allí son mucho más fuertes y aunque parezca mentira, es más fácil, ¿no? Sí, como que cuando dicen la gente no cambia, ¿no? Dicen la gente no cambia, siempre es igual. O no, yo no creo que la gente no cambie, pero sí que creo que cuesta cambiar y hasta que no te ocurre algo, como decías, tú estás muy agobiado o te da una crisis o gente que le tiene que dar un ataque al corazón para cambiar de hábitos, hasta que no te dan una hostia, no cambias. Entonces, sí que cambia la gente, pero poco, por así decirlo. Cuando no les queda más remedio, ¿no? Aquí el ejemplo Exacto. típico es una pareja, te deja la novia y tú te habías dejado ir con la barriga, con no sé qué, que llegas sin pasar por el gimnasio y es automático, ¿no? Te deja la novia y al día siguiente al gimnasio. Hay que volver al mercado, hay que Claro. ponerse en forma, comer bien, tal. Esto yo lo he visto pues con amigos y además era gracioso, ¿no? Porque se apuntaba al gimnasio y luego 3 meses después se echaba novia y ya desaparecía otra vez, ¿no? Y era como ya no lo necesito, ¿no? Pues, Ya pues me está, voy. ¿no? Y es totalmente refleja eso que acabas de comentar. Contacto cero y al gimnasio que dicen por ahí. Sí. Em, si quieres podemos pasar a la siguiente parte, que es la de fortalecimiento, la segunda parte, que esta sería mm, un poco hábitos atómicos, aunque tiene más cosas, que empieza hablando lo de establecer rituales, que no lo profundiza mucho, pero, pero esa me gusta. Y yo lo llevaría más a, por ejemplo, a hacer mantras, a hacerte tus propios mantras. Me explico. Eh, Antes de, por ejemplo, ir a la nevera a picar, tú ya tienes un mantra, es decir, una frase para no caer en ello, que tú ya te la repites. O lo que dice Shan es, antes de hablar, hacer una pausa. Entonces, al principio te lo haces de forma consciente, obviamente, pero luego con el tiempo y la repetición ya es algo normal. Ya vas a la nevera y ya te viene, entonces ya directamente agarras una pieza de fruta, por ejemplo. O tienes un mantra de que solo una vez al día puedes comer pues una porquería o algo así, ¿no? Entonces ya pumba, pero ya lo haces de forma automática. Pero hasta entonces tienes que crearte esos mantras, que esto lo digo yo, en el libro habla simplemente de rituales o sí, establecer unos rituales o algo así, pero yo lo llevo por ese lado. Sí, él creo que más comenta pues esto de los, yo que sé, que Rafa Nadal, pues antes de sacar siempre se coloca el pelo, bota 7 veces la pelota y demás, ¿no? Y como que eso le hace como, incluso si ha perdido un punto por la mínima, después de un punto de 2 minutos jugando y lo pierde, como volver al sitio, ¿no? En vez de seguir pensando en el punto, como que ese ritual pone su cerebro en el estado de ahora es otro punto, me olvido del anterior y vuelvo a hacerlo, ¿no? Y al final yo creo que todos tenemos esos rituales inconscientes en nuestro día a día. Yo que sé, para escribir, pues a lo mejor te levantas antes de escribir, pues me preparo un té verde, me siento de tal manera, pongo tal música, cierro todas las ventanas del ordenador y pum, y ahí empiezo a escribir, ¿no? Yo creo que todos tenemos esos rituales que de alguna manera nos ayudan a ponernos en una disposición para hacer algo, ¿no? Como a Mm, poner nuestra mente en la disposición para hacer algo concreto. mm. Puede ser bueno estudiarlos, ¿no? Porque esos rituales pueden ser para bien o para mal. Están ahí. Sí, que o sea, si hago esto, luego hago algo que es malo, ¿no? Pues cuando ya empiezo a Claro. hacerlo, ya Te acostumbras paro. cada día a después de comer, yo qué sé, a comer un donut, una rosquilla, ¿no? Y ya se te hace un hábito. Pues vigila eso, porque los hábitos vienen y los rituales vienen por los dos lados. Sí, a mí de esta parte del libro, de esta segunda parte, la anécdota que más recuerdo, yo creo que es la que más recuerdo de todo el libro, es cuando habla del tema de la responsabilidad, ¿no? De hacerte responsable de tus propias acciones. Que Ujú. cuenta que trabajaba en la agencia esta de inteligencia, que debería ser un trabajo súper
súper estricto de high pressure, ¿no? De alta presión y tenían que entregar un proyecto y había nevado o algo así, entonces como que había llegado Que tarde a la no, que oficina. perdona, que no lo hemos dicho, pero es que él era exespía canadiense. Sí, sí, como que Y trabajaba en la aparte de CIA canadiense, algo exacto. de programación, ¿no? Que estarían haciendo como un software Sí, secreto para espiar a todo el mundo, vete tú a saber para qué. Y estaba sí. allí y era invierno, había nevado, me parece, y se le había atascado el autobús, el coche, entonces había llegado tarde y llegó a la oficina y estaba el compañero indignadísimo, en plan, oye, tenemos que entregar hoy el proyecto, todavía tu parte está a la mitad, eh, ponte las pilas, ¿sabes? Que vamos a no entregarlo todos por tu culpa, ¿no? Llevamos trabajando en esto mucho tiempo. Y como que el tío se chinó, ¿no? Que le empezó a decir, pero mira, no sabes lo que me ha pasado, que se me ha pinchado la rueda, que una nevada, un no sé qué, no sé cuántos. Y el tío le dijo, mira, me importa un pimiento lo que te haya pasado, tú te hayas comprometido a entregarlo esta noche y tiene que estar esta noche. Así que búscate la vida y a mí déjame en paz, ¿no? Y como que el tío cuenta como que le dio tanta rabia que se sintió tan atacado, ¿no? Volviendo al ego default, que le escribió un email como poniéndole a la lista de por qué no le había dado tiempo, ¿no? Y el tío lo mandó a la mierda, le dijo, chaval, madura. Y luego se dio cuenta de que, dije, hostias, es verdad, ¿no? Es decir, ha nevado, me han pasado estas cosas, pero esto es responsabilidad mía, no es culpa mía, que esto me gusta, la distinción entre culpa y responsabilidad, no es culpa mía que haya pasado, que haya nevado, que se me haya pinchado la rueda, pero es mi responsabilidad, porque yo me he comprometido a entregar esto a esta hora y me tengo que buscar la vida para hacerlo. Dice que se puso ahí las pilas y que lo sacó adelante, pero que esa lección a pesar de que el compañero este parece que no está muy contento con él, como que al final ese feedback como que lo supo convertir en una lección para el resto de su vida. Sí, esto es el sutil arte que casi todo te importa una mierda. Dice exactamente lo mismo. Lo leía y digo, y lo que sí que la diferencia sería que habla del sesgo de autoservicio. Eso sí, que ese sesgo no lo conocía tanto y me gustó, aunque lo conocía, pero no por el nombre, que es lo de un poco lo que decías tú, que cuando algo sale bien, te lo atribuyes, ¿no? Yo he aprobado o me han suspendido, ese es un clásico. En ver en los otros los defectos y los errores, ¿no? De cualquier cosa y tomarlos, pero en cambio en nosotros perdonarnos los errores. O sea, perdonarnos los errores y los defectos. Nos lo perdonamos porque sabemos todo el contexto, sabemos también a lo mejor que no lo hemos trabajado, porque somos nosotros mismos básicamente, pero en cambio en el otro no lo tenemos tan en consideración como nosotros mismos, ¿no? Sí, sí, me acuerdo también de esta parte. Yo esta idea sí que creo que la había leído, pero como algo positivo, en el sentido de que los optimistas un poco actúan así, ¿no? Como si algo malo ocurre, pues bueno, ha sido mala suerte, ya saldrá mejor la próxima vez, pero si ha hecho algo bueno, pues es culpa mía y eso me empuja a continuar, ¿no? Entonces, entiendo que hasta cierto punto puede ser como algo positivo, ¿no? Porque claro, lo contrario también está muy mal, ¿no? Pues si algo sale mal, pues culparte a ti, que es lo que hacen un poco los pesimistas, seguro que esto sale mal, o si sale algo mal, es que es mi culpa, es que siempre meto la pata, eso es todavía peor, ¿no? Pero claro, lo otro también llevado al extremo mira, yo es que nunca me equivoco, yo todo es culpa de otros cuando pasa algo malo, pues también creo que es negativo, ¿no? Entonces creo que un poquito de eso está bien, pero sin llevarlo al extremo y sobre todo siendo honesto, ¿no? Y cuando algo pues, lo haces mal, decir, mira, me metió la pata y ya está, y todos nos equivocamos. A mí la historia que más me gustó está también en esta parte, que es cuando habla de que hay que buscar la causa raíz, que eso ocurre mucho, ¿no? Que vas a resolver un problema, pero en verdad la información que tienes no es de calidad, y, pero, y eso es un error, o sea, no es una toma de decisión, si no tienes información de primera mano, ahí ya no vas a poder actuar bien. O el ejemplo que habla de las perreras, ¿no? Que decía Ah, sí, que sí, había, sí me acuerdo. es que es muy bueno, este es mi favorito, que, que la protectora veían que no podían dar abasto con todos los perros, ¿no? No podían darlos en adopción o sea, todos los que tenían, por desgracia. Y entonces, pues el enfoque clásico era, ¿no? Hacer más publicidad para que más gente fuera a la perrera y los adoptara. Pero esa no es la causa raíz, o sea, es la causa final, ¿no? Es un poco como en medicina, ¿no? Se ataca, ¿no? Tienes un dolor de cabeza, pues te tomas una pastilla. Pero no te duele la cabeza porque no te has tomado una pastilla. A lo mejor es culpa del estrés o culpa de otra cosa.
Y aquí lo que decían es que vieron que un porcentaje alto, un 30% de la gente que llevaba los perros a la perrera, o sea, los dejaba en la perrera, eran o sea, el 30% estaban entregados por los propietarios. No es que se los encontraran en la calle ni nada, o sea, casi una tercera parte, los propios propietarios iban y los daban a la perrera. Entonces dijeron, a ver, ¿por qué hay, no, tanta gente y qué podríamos hacer para que ni nos los dieran, para que evitarlo? Y vieron que muchos era por un tema de simplemente de que el propietario no podía darles la comida. O sea, no podía gastarse el dinero o la vacuna de la rabia, no podían. Y entonces a lo que se dedicaron es a cuando iban a entregar los perros, a preguntarles, dice, ¿pero tú realmente te quieres quedar al perro? ¿Lo quieres abandonar? ¿O cuál es el...? Y entonces lo que hacían es ayudarles. Les daban pienso o les hacían la vacuna y con eso el 75% de los propietarios que iban ya no los abandonaban, no los dejaban en la perrera. O sea, es súper fuerte. Y además el coste era mucho más pequeño que quedárselos ellos en la perrera. O sea, el coste se redució y de pronto la oferta y la demanda, o sea, la cambiaron. El clásico oferta y demanda lo cambiaron en un momento. Sí, sí, me acuerdo de esa historia. Y esto conecta un poco también, o se repite un poco con la parte cuarta, la de decisiones, ¿no? El primer paso para tomar decisiones es definir el problema, ¿no? Saber qué es lo que quieres solucionar. Y es un poco lo mismo, ¿no? Que lo peor que puedes hacer es solucionar el problema equivocado, ¿no? Y cuando solucionas un síntoma en vez de una causa, estás solucionando el problema equivocado y ese síntoma va a volver tarde o temprano. Sí. Y también está relacionado con lo del el principio 3 más, que era lo de buscar 3 soluciones al menos a un problema, ¿no? Que muchas veces caemos en la falsa dicotomía, blanco o negro, solo una cosa o la otra, ¿no? O estudiamos o trabajamos, el clásico, ¿no? ¿Estudias o trabajas? La clásica pregunta. Pues a lo mejor no, a lo mejor estás haciendo las 2 cosas O o ninguna, y estás viajando por claro. ahí, estás de año sabático. Por ejemplo, pueden haber muchas. Entonces, el principio 3 más dice que te obligues a explorar al menos 3 soluciones para un problema. Dice, si estás pensando solo en 2, pues añade una posible tercera opción. Y yo a eso le añado otra cosa y es que a veces puedes combinar las soluciones. No es puedes hacer una cosa, luego la otra, puedes hacer una semana una cosa, probar una cosa y decir, no es definitivo. Nos pensamos muchas veces que nuestras decisiones son definitivas, que vas a hacer eso y ya está, te vas a apuntar al gimnasio y ya está. Te puedes apuntar al gimnasio, si ves que no es lo tuyo, lo puedes dejar, pero no significa que te vuelvas a casa al sofá, ¿no? Puedes buscarte otra cosa. Hay mil métodos de hacer deporte, o puedes ir al parque, o puedes buscar un club de atletismo. Hay muchas más cosas. Sí, sí. Es, la parte de decisiones yo creo que es de las partes más fuertes del libro, porque yo creo que él tiene un curso de decisiones, así es que es algo en lo que él es muy fuerte. Y yo que también es el tema que quizá mejor conozco porque tengo un programa de decidir qué hacer con tu vida, entonces es algo en lo que he profundizado mucho. Pienso que está bastante bien esa parte del libro que es muy completa. Y esto de A o B es error típico y sí, si estás eligiendo entre A o B, luz roja de que seguramente estás con las gafas de burro puesto y tienes un poco que abrir la mente y ver que hay más opciones. Y esas opciones, pues a veces son opciones diferentes, a veces es una mezcla, como tú has dicho. Eh, hay siempre puntos intermedios, ¿no? Entre el... mm, también hay gente, ¿no? Que dice, o corro 5 veces por semana o no corro, ¿no? Y dice, bueno, pues a lo mejor puedes correr dos, ¿sabes? Que siempre será mejor que, que no correr, ¿no? Entonces, sí, sí, algo a tener en cuenta. Sí, nos acostumbramos a lo que dices tú, a correr 5 veces por semana o a estar 2 horas en el gimnasio y de pronto te viene un pico de trabajo y ya puedes estar 45 minutos en vez de 2 horas, ¿no? Pues puedes estarlo. Es que muchísimo, muchísimo mejor que nada, pero
ese hábito, lo que hablamos antes, ¿no? O ese ritual que teníamos, y ya es como se nos queda como en nada, ¿no? 45 minutos, y dices: "Si acabo de entrar, ya me estoy yendo". Sí, pero es que si no, no, Si ni no es entras. cero, ¿sabes? Que es peor. Claro, claro, sí, sí. ¿Quieres hablar tú alguna de estas, ideas o saco yo otra? Estoy pensando, no sé en qué punto esto quizá ya nos estamos yendo a la parte 3 del libro, que es la de cómo gestionar tus debilidades, Mm, pero hubo una idea que es de las que más me ha gustado del libro, que es el Personal Board of Directors. No sé cómo está en español, que sería como el consejo de administración de una empresa, pero a nivel personal, ¿no? Como decía que es muy importante quiénes son tus referentes y que puedes crear como pues eso, como un consejo de un concilio de sabios para ti mismo en el que pones a todos tus referentes. Pues yo qué sé, si te gusta mucho Steve Jobs por yo qué sé, por su brillantez tomando decisiones, pues lo pones ahí. Si te gusta Warren Buffett por su tranquilidad, pues lo colocas, ¿no? Como con tus referentes, pueden ser amigos tuyos, puede ser tu padre, puede ser quien quieras, y que cuando vayas a tomar decisiones, como que te imagines que esas personas te están viendo, ¿no? ujú, Hostia, ¿qué va a pensar Warren Buffett si hago esto? ¿Qué va a pensar no sé quién, a quien yo admiro un montón, si me ve haciendo esto? Pues va a perder todo mi respeto, ¿no? Y como que eso lo que hace es subir tus estándares y hace que te comportes pues más como tu mejor versión, ¿no? Porque al final quieres quedar bien delante de esas personas a las que admiras y parecerte a ellos, ¿no? Hacer que se sientan orgullosos. Y me pareció una idea muy, muy potente el de preguntarse qué harían como este concilio de sabios en mi situación. Y él también decía un par de cosas que me parecieron muy interesantes relacionadas con esto. La primera es que puedes tener a alguien como referente sin que esa persona te guste todo de ella. Es decir, como tener a alguien como referente solo por una característica concreta, ¿no? Puedes decir, mira, Steve Jobs era un idiota, como trataba a la gente, no sé qué, pero luego era muy bueno en esto, ¿no? Entonces me voy a quedar con esto y el resto lo descarto. claro. Y en vez de decir, no, como me cae mal, pues ya no tengo nada que aprender de él, ¿no? Dice que esto es un error común y estoy de acuerdo. Y lo segundo que decía es que ese concilio de sabios que no es estático, ¿no? Que no tienen que ser siempre las mismas personas durante el resto de tu vida. Que yo que sé, a lo mejor estás en una fase de tu vida en la que pues acabas de salir de una crisis profesional y como que tienes que darle mucha caña al trabajo, o a lo mejor, yo que sé, te metes al Gary Vaynerchuk y a gente así como muy motivante porque es como lo que necesitas en ese momento, ¿no? Ese tipo de personas a tu lado. Y luego, pues estás en una fase, yo que sé, más tranquila, que tienes una familia o lo que sea, y a lo mejor pones a personas como más en esa línea y que te inspiren más en ese aspecto de tu vida. Y también me pareció una idea muy, muy potente, pero esto me gustó del Personal Boards of Directors. Sí, o qué es lo que harían ellos, ¿no? En tu lugar. ¿Qué es lo que harían También, ellos? Sí. también Es lo lo. que dice, ¿no? Que dice que es como una manera de crear ese espacio de lo que hablábamos, ¿no? Entre estímulo y reacción. Que aquí ya nos vamos a Stephen Covey, que es el primero al que yo le escuché decir eso. Pues también lo dice Shane, ¿no? Que es la clave para no caer en los comportamientos por defecto, el crear ese espacio y que nos pueda ayudar el, cuando nos ocurra algo, parar y decir, ¿qué harían en mi lugar como estas personas que yo admiro? ¿No? Y como que eso nos va a ayudar a que el cerebro se active y pensemos en vez de recurrir a nuestros instintos. Mm, sí. Que por otro lado, lo que dices es no caer en ad hominem, ¿no? O precisamente, sí, tomar solo una, lo que decías, tomar solo una parte de tus ídolos, pero siendo consciente de ello, que estás solo tomando una parte y no caer en ello y pensar que son perfectos. Por eso siempre ese peligro y hay gente que dice no conozcas a tus ídolos, ¿no? Porque entonces son humanos y verás esa parte humana y lo más probable es que te decepciones. Ujú, Total. Bueno, esto de quedarte solo con una parte yo creo que es aplicable a todo, no solo a las personas, sino a los libros, a las ideas, ¿no? Y yo claro, siempre he dicho eso cuando en mis artículos y demás, ¿no? De coge lo que te sirva y descarta el resto, ¿sabes? No hace falta que me compres todas las ideas o todas, ¿no? Habrá cosas con las que estés de acuerdo, cosas con las que no, claro. perfectamente posible. Pues coge lo que te sirva, aprovéchalo y el resto descártalo, ¿no? Esto también en el taller de Vipassana que hice, recuerdo que contaban una historia a nivel de budismo para hablar de la meditación.
y decía que un niño indio que le habían puesto un postre súper rico, que no recuerdo cómo se llamaba, y que tenía, yo que sé, un mosquito o algo así, ¿no? Y como que el niño era, no, ya no quiero tomar el postre. No, quita el mosquito y cómete el resto del postre, ¿no? Y lo utilizaba como para explicar la meditación. Decía, mira, yo te estoy contando aquí la parte budista, la parte más filosófica del porqué de la meditación, pero si no quieres, no la creas. Lo importante es que practiques la meditación. Luego ya tú crees lo que a ti te dé la gana, pero practícala porque eso te va a dar unos beneficios y es absurdo que solo porque no estés de acuerdo con que, yo qué sé, yo crea en el Dharma, en el no sé qué, y tú no, que dejes de hacer la meditación porque es algo que te va a beneficiar, ¿no? Y bueno, al final pues está todo, es la misma idea, ¿no? Pero contada de diferentes maneras. Ujú. Sí, 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 al final es eso, porque cada uno es diferente, hay cosas que le sirven a uno, a otro no, o está en un momento vital distinto, entonces hay cosas que que pillarán o no. Si esta misma charla con este libro la tengo con otra persona, sé que hay ideas que serían diferentes, que comentaríamos otras ideas, es que con cada persona, Totalmente. Mm. porque A lo cada uno mejor ha algo que pillado. a mí me ha encantado, esa persona dice: Pues a mí yo esa idea la verdad es que ni fu ni fa". Claro, porque o ya lo ha oído mucho o porque simplemente no le gusta o, no, o la ha probado y no le ha funcionado. Claro, claro, es que cada persona. Mm. Pero si seguimos en la segunda parte que hablaba del margen de seguridad, a mí es un modelo mental que me gusta mucho para aplicarlo más allá de la inversión, porque en la inversión se conoce mucho, pero, pero voy a poner ejemplos, porque creo que con ejemplos se puede entender. Mm, es decir, hoy en día se busca ser muy eficiente, ¿no? Tener 5 y justo gastar 5 para una cosa, ¿no? Pero mira, quedas con alguien, si llegar antes, si vas a quedar a las 5, calcula que a lo mejor vas a llegar 15 minutos antes, porque esto también lo dice Taleb. Lo más probable es que, o sea, la gente o llega a la hora o llega tarde. Casi nadie llega antes, porque no hacen margen de seguridad. Entonces, puedes llegar antes, si puedes, intenta llegar antes. O incluso puedes tener, yo últimamente me estoy volviendo un viejete, pero me gusta llegar antes, media hora antes, con un libro, y si llego media hora antes, efectiva, o sea, de forma efectiva, si al final llego media hora antes, porque no ha ocurrido nada, porque no se ha retrasado el tren o porque no he tenido un problema con el coche o porque no ha habido tráfico, pues me pongo con el libro tranquilamente a leer. Eso es un margen de seguridad para que pueda aplicar cualquiera, ¿no? No hace falta un gran inversor. Otro margen de seguridad es el ahorrar. Tu sueldo, no gastes todo lo que estás ganando en tu sueldo. Ten un margen de seguridad. Una parte con la que ahorres y con la que si ocurre algo, pues puedas solventarlo. Porque es lo que dice también Shane es que hay gente que dice que toma malas decisiones. Dice, no, no es que tomen malas decisiones o que no sepan tomar decisiones, es que lo que hacen es no prepararse para posibles eventos, porque cuando llega ya ese evento, la decisión ya está hecha, ¿no? O sea, te despiden, pero tú en ese momento no decides ahorrar cuando te despiden. Esa decisión la has tenido que tomar antes por si acaso. Es ese margen de seguridad. O tener otros estudios o otros idiomas, ¿no? Estudiar más idiomas, diversificar a nivel de, pues eso, de estudios, de conocimientos, porque nunca se sabe. O la gente que se pone una hipoteca y se la pone al máximo. Pues a lo mejor te la puedes poner a más años, pero búscate un banco que te amortice a coste cero. Y entonces tú te la pones a 30 años, pero a lo mejor con tu sueldo te la podrías liquidar en 20 años, pero póntela a 30 por si acaso. Y luego, si sigues, te la puedes ir amortizando. Y al final se queda a 20 años, pero en cambio, si ya te la pones a 20 y luego ocurre cualquier cosa, em, tendrás que negociar con el banco que te la amplíen. Y a lo mejor en ese momento de negociar con el banco, ese momento cíclico económico es malo. ¿No? Hay muchos más. Estos son ejemplos que se me ocurren de margen de seguridad para el día a día, que son brutales, que yo aplico porque es que son necesarios. Nunca se sabe lo que puede ocurrir.
Sí, el margen de seguridad es una herramienta para cuando llega el momento de decidir vernos en una buena posición, lo que hablábamos al principio, ¿no? Porque si optimizas demasiado, como que te vuelves muy frágil, ¿no? Cualquier error lo tira todo por el traste. Esto se ve mucho con la productividad, ¿no? Si tú tienes un sistema de productividad en el que hay un montón de pasos que es súper complejo, en el momento en el que dejes de hacer uno de esos pasos porque ese día pasa no sé qué, ya no tienes tiempo, ya como que se derrumba todo, ¿no? Y sí, es algo aplicable a todo. Lo que decías de las hipotecas, ¿no? Hipoteca fija versus variable. ¿Qué le pasa a mucha gente que dice, no voy a ir a por la variable porque es un poquito más baja, ¿no? Como intenta optimizar hasta el último céntimo. Pero eso te hace más frágil porque igual que ahora está baja, luego puede estar alta y te puede pillar alta justo en el momento en el que te echan del trabajo y ahí ya se lía parda, ¿no? Mientras que a lo mejor el pagar un poquito más, pues te da pues por lo menos esa predictibilidad que te permita organizarte. Pero es clave, yo es algo que tengo muy, muy en cuenta, lo del margen de seguridad. Y yo creo que cuanto más hay en juego, más margen de seguridad tiene que haber. Y una historia para que veas hasta qué punto he aplicado esto en mi vida y lo aplico siempre es que una vez hice un lanzamiento en el que habíamos invertido mucho, mucho dinero en publicidad y eran 3 clases en directo para este lanzamiento. Como Entonces, unos, creo que la cantidad la sé, creo que la dijiste una vez, ¿no? sí, bueno, es 100.000 euros en publicidad, es bastante dinero, ¿no? Entonces, claro, no me puedo arriesgar a que pase algo durante esas clases en directo porque hay mucho dinero en juego. Entonces, fui obsesivo hasta el punto de compré unos sistemas, unos SAI de estos, sistema de alimentación interrumpida, ¿no? Para que si se iba la luz, pues que no se fuese la luz del router y me quedase sin internet. Llevé 2 ordenadores, uno de repuesto por si a uno le pasaba algo. También puse un SAI en el ordenador y compré, incluso que esto no sabía ni que existía, un fusible de estos de la luz, un cacharro de la luz, que se automonta, ¿no? Como que si se cae, a los 3 segundos hace ¡pop! Y se vuelve a levantar, ¿no? Porque claro, si estoy dando la clase, pues no hay nadie en casa, estaba en una casa en la que no había nadie, pues no puedo yo decir, oye, esperad un momento, que voy a quitarlo. Y aparte de eso, había grabado unos vídeos de las clases y se los había dado al equipo en plan, mira, si desaparezco, pues poned los vídeos y ya está. Y en la tercera clase se fue la luz. Se fue la luz y el sistema este me salvó el culo. Me salvó el culo. Entonces, como son cosas que gasté, no sé, 100, 150 euros en comprar estos cacharros, que a lo mejor dices, joder, Ángel, tío, eres un loco, pero cuando hay tanto en juego, yo creo que ese margen debe ser mayor. De ahí lo del colchón financiero, ¿no? Joder, es que esto es importante, es que no sabes lo que va a ocurrir. Mira, se fue la luz, ¿eh? Qué casualidad. Se fue, oí clac, y luego cómo se montó a los 3 segundos. Y funcionó todo bien, nada, como que funcionó todo perfecto. No, la gente de que estaba en la clase no se enteró. Qué bueno, qué bueno. Em, luego, bueno, está la parte 3 que era la de gestionar las debilidades. Si quieres podemos comentar algo, aunque me gustaría más pasar ya a la parte 4 porque me gustó más y es más profunda, que es como la práctica, ¿no? de estos pensamientos, que sería, por ejemplo, el de instalar cables de detonación, que la traducción, no sé cómo será en inglés, pero la traducción no me gusta, o a lo mejor en inglés tampoco me gusta, claro, que es, mm, Me lo dice así con el término y no sé ni lo claro, que es. claro, tomar decisiones antes, o sea, por si ocurren. Es decir, eh, si la empresa después de un año sigue sin dar beneficios, si después de un año no he llegado a, yo que sé, a X seguidores, o si después de un año no he aprendido lo suficiente sobre esto. Son, pues, pero te los tomas antes de empezar cualquier proyecto, porque si Mm, no, una vez ya estás ahí, es lo que hablamos antes de la inercia, de coste hundido, es mucho más difícil que pares. Pero tú tienes que haber tomado antes esa decisión, lo que dices, instalar cables de detonación, por si acaso pues ocurre eso, ¿no? Y entonces detonan y se acaba entiendo yo, vaya, y se acaba el proyecto, lo que estés haciendo, porque realmente
no está cumpliendo los objetivos por los que tú habías empezado. No sé cómo lo llamaba esto en el libro en inglés. Seguro algo de detonación, seguro que no. Yo sé que él habla de los guardrails, ¿no? Pero no sé si esto es otro término, ¿no? Como protectores para que no te salgas del camino. Pero no sé si es este concepto el que lo han traducido así o qué. Creo que esto es cuando habla del tema del Everest, ¿no? De si es tal hora y todavía no hemos llegado a la cima, Exacto. aunque estemos muy cerca, nos bajamos porque si no decimos, venga, un poquito más, que por media hora no pasa nada, pero nos estamos jugando la vida. Y vamos a decidirlo y ponernos todos de acuerdo antes de empezar a subir, porque cuando estemos ahí con la emoción, con el joder, llevo preparándome todo esto solo por media Sí, hora, no. Y al final mucha gente explica y es verdad, que muere por eso, ¿no? Porque dice, a ver si está ahí, ¿no? Ya que estoy, no voy a volver ahora. Y luego están tan cansados para bajar y se mueren congelados. sí, 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 era ese, era ese. Que después decía capacitar a otros para tomar tus decisiones. Lo típico de, ¿no? Un jefe, una jefa que no delega nada de nada y él mismo se satura porque todas las decisiones las tiene que tomar. Y la otra era lo de atarte las manos, lo Mm, de automatizar procesos, que eso me parece que es muy bueno, ¿no? Un poco lo de los mantras o lo de hacer con la inversión, hacer DCA mensual. Tú puedes programar que cada mes invierta X dinero en un fondo sin hacer tú nada. Tú no tienes que entrar ya de forma consciente cada mes e invertir. Puedes programarlo. Pues eh, solo con una decisión, realmente luego lo estás ejecutando durante años. Creo que era lo de Ulises, ¿no? Se ataba. Antes de cuando llegaban las sirenas, dicen, van a llegar sirenas. Dice, lo que tenéis que hacer, le dijo a su tripulación, os tenéis que poner tapones y a mí me atáis a un palo. Me atáis y más loco, más me atáis más fuerte. Pues es eso. Se ató de manos, en este caso de cuerpo entero, antes de llegar a la zona donde estaban las sirenas con ese canto hipnótico que les acabaría atrayendo y acabarían muriéndose. Sí, esto es como te conoces bien, como sabes que cuando pase tal cosa que va a pasar, tú vas a reaccionar de una manera que no quieres reaccionar, pues te anticipas, ¿no? Y dices, como sé que la voy a liar de esta manera, pues antes de que ocurra, como impido que pueda ocurrir, ¿no? Pues ya sea con otra persona, ¿no? Yo qué sé, me entro mucho en las redes sociales, no sé qué, le voy a dar la contraseña a mi novia para que solo me deje entrar, y le voy a decir, solo me puedes dejar entrar tantas horas a la semana, ¿no? Y llegará un Sí. momento en el que esté adicto y le diga, por favor, pero déjamela si solo un momento, y me dirá, no, ¿no? Y ya está, ¿no? Hemos implementado lo de las sirenas de Ulises. Mm. Y también lo de aprender de las decisiones, que esto es un tema que es muy bueno y que a la vez hay gente que dice, no haces errores, haces aprendizajes, y yo digo, bueno, depende, o sea, a veces es un error y punto, no, de todo no se aprende, es muy bonito, ¿no? Como frase de autoayuda, nunca te equivocas, solo te equivocas si no aprendes del error. Bueno, o sea, hay veces que sí y hay veces que no, porque también esto lo dice Shane, que dice no caer en el sesgo de resultado. O sea, puedes hacer una decisión malísima y, y luego tener un resultado muy bueno. O haber hecho un proceso muy bueno de decisión, haber montado una empresa tal, y por cosas externas que ni controlabas o que aparecieron después, pues que no haya funcionado, por muy bien que lo hayas hecho todo. O al revés, montar una empresa que es malísima, que has contratado mala gente o que tú mismo no eres bueno, pero estás en un ciclo histórico en la que te compran todo a todo el mundo porque hay una falta de oferta gigante comparado a la demanda y tú ya te crees el rey del mundo. Pues también puede ocurrir eso, ¿no? Em, entonces dice eso, pero lo que me gustó en este caso es que dice, lleva como un diario de los pensamientos cuando tomaste la decisión, porque luego a posterior es muy fácil, tanto una cosa como la otra. Yo voy a poner mi propio ejemplo. Yo cuando monté, aparte del podcast, monté el podcast premium, ¿no? Y en ese momento, ahora lo he dejado, ¿no? Por falta de tiempo, pero si ahora lo evalúo, digo, "Ah, has hecho mal porque lo has dejado después de 10 meses. Pero yo no sabía que ahora me iba a cambiar la vida, iba a tener cambios personales y me iba a faltar tiempo. No lo sabía. Ni en ese momento pensaba que iba luego a hacer cursos en los que no me iba a requerir
una cada semana tener que dedicarle tiempo como con el podcast premium, ¿sabes? En ese momento yo pensaba que o sea, que nunca iba a hacer un curso, que no me apetecía, no me llamaba, ¿no? Y al final acabé diciendo, pero es que en ese momento, claro. Entonces, yo por suerte ya me quedé con esos pensamientos y no me he martirizado de por qué hiciste esto, por qué, ¿sabes? Claro, entonces ese diario de tomar, de apuntarte la información que tienes y tus pensamientos cuando tomas la decisión, eso sí que te va a ayudar a luego aprender de tus decisiones y de tus errores. Pero si lo haces de la otra forma, solo viendo si ha funcionado bien o si ha funcionado mal, eso es sesgo de resultado. Sí, dice que tienes que analizar el proceso de toma de decisiones, ¿no? Y revisarlo y ver, las cosas que yo pensaba que iban a ocurrir, ¿realmente ocurrieron? O he tenido éxito porque puede ocurrir que tú dices, voy a hacer esto por este motivo, ¿no? Y luego al final mm, estabas totalmente equivocado, pero aún así tienes éxito, pero por otro motivo, ¿no? Entonces, eso es una mala decisión, ¿no? Como que tomaste esa decisión por el motivo equivocado. Te ha salido bien, pero realmente la decisión no está bien tomada o te pasa algo inesperado, ¿no? Y decir, esto realmente lo podría haber como tenido en cuenta, haber sabido, me ha salido mal esto, porque me ha ocurrido algo inesperado, pero esto, en el momento que tomé la decisión, si hubiese pensado mejor, lo podría, era algo esperable, pues sí, joder, pues aquí esto me lo merezco, ¿no? Como que esto ha salido mal por mi culpa, ¿no? Fijarse en el proceso y no el resultado, porque el resultado no está directamente al 100% conectado con el haber tenido un buen proceso o un mal proceso, ¿no? Volviendo al ejemplo este de lo del router y del SAI y demás, podrían haberse ido a la luz y aún así yo creo que hubiese sido una buena decisión porque se podría haber ido, ¿no? Pero tú puedes analizar el resultado y decir, joder, ahí perdiste un montón de tiempo, tiraste 200 euros a la basura, no sé qué, si es que eres un paranoico y tal, pero aún así eso no quita que fuese una buena decisión porque en caso de que ocurriese, que en mi caso pues tuve la mala suerte de que pasó, pues me salvó, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, ese yo creo también es una de las ideas más potentes del libro. Yo, como digo, la parte de decisiones me parece que está muy, muy bien. En general diría que es un libro con mucha señal y poco ruido, ¿no? No es de estos libros que es como una idea y luego 200 páginas de ejemplos para envolver la idea, contándote lo mismo de Mm. diferentes puntos de vista. Esto al contrario, es un montón de como idea tras idea, tras idea, tras idea. Y es potente, ¿no? Que ese puede ser incluso el problema, ¿no? Que te cuentan tantas ideas que dices, vale, ahora como, por dónde empiezo, ¿no? Pero normalmente siempre hay algunas que te llevas y que vas a aplicar y eso está muy bien. Ujú, exacto, porque mira, de hecho, nos queda la última parte que no la vamos a comentar, que es la de aspirar a lo importante, que es básicamente estoicismo, memento mori, ¿no? Que la calidad de lo que busques o de tus objetivos es lo que luego determinará tu vida, es un poco esto, pero nos hemos quedado sin tiempo y creo que es una parte que a lo mejor los oyentes también conocen más y creo que tú también, ¿no? Entonces, lo dejamos aquí si quieres, Ángel, o si quieres comentar alguna cosita más. No, de esta parte última yo creo que es de las más flojillas en el sentido de que, bueno, la toca un poco por encima, hace como referencia a algunos libros de estos de los arrepentimientos antes de morir, y te dice, mira, estas son las cosas que tienes que tener en cuenta y demás, y que es un tema en el fondo súper profundo y súper filosófico que da para muchos libros. Entonces la he metido de ahí un poco como para cerrar el círculo, que creo que está bien, pero como tú dices, tampoco hay así como grandes ideas súper innovadoras que comentar. Y ya para cerrar una idea que sí que tengo subrayada y que me llamó mucho la atención, porque nunca lo había pensado, que dice en un punto del libro, no recuerdo en qué parte, que dice, best practices aren't always the best. By definition, they're average, ¿no? Como la lista está de mejores prácticas, dice, claro, esto es lo que hace todo el mundo, entonces, como por definición no puede ser lo mejor, ¿no? Pero si lo hace todo el mundo, si esto es lo que todo el mundo considera que son como lo mejor que hacer en tal situación, es imposible que sea lo mejor, ¿no? Como para ser lo mejor, obligatoriamente tienes que salirte de la media, pero salirte, hacer algo diferente a lo que hace la mayoría de la gente, pero hacer algo que sea mejor, ¿no? Porque también puedes hacer algo diferente y que sea peor. Pero me lo pensé y dije, hostia, es verdad, ¿no? Como esto de best practices realmente es mentira, no pueden ser best, son average practices, ¿no? O las prácticas más comunes realmente, ¿no? Y nada, me llamó la atención y dije, joder, qué inteligente el tío.
Así que con Qué bueno. eso lo podemos dar por cerrado el libro. Perfecto, pues muchas gracias Ángel por haber venido. Vas a volver al podcast próximamente. En este caso ya va a ser una entrevista que vamos a conocer un poco tu trayectoria y también libros que te han marcado, porque yo creo que te han ido acompañando, ¿no? Te han ido un poco cambiando la vida. Pero bueno, eso lo veremos en el próximo podcast. Muchas gracias Ángel por haber venido. Nada, ha sido un placer, lo he pasado muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao, chao. Chao.